si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Percibió el distanciamiento? ¿Percibió la brecha que quedó? El hombre tenía comunión plena con Dios, pero el pecado lo apartó, lo apartó, lo apartó, lo apartó. Y hoy, infelizmente, nosotros, los seres humanos, ya no conseguimos más oír la voz de Dios. Por esta razón, ya que el pecado hizo esa separación, ese muro de separación, entonces, basado en eso, y por esta razón, es que Dios pidió, y está aquí en la Biblia, Dios pidió, hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Y ahí Dios pide hacer el santuario. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios dice cuál material debería usar para hacer el santuario, y allí habla de oro, plata, habla también de bronce, menciona los colores, las medidas. Dios da toda la orientación para que el santuario pudiera ser hecho. Y así, Dios pidió a Moisés que hiciera el santuario. Pero ¿cómo es que Moisés podría hacer un santuario si él no tenía la especialidad, no era un especialista en construcción? No sabía hacer eso. Entonces Dios le dio una visión, y la visión que Dios le dio, yo se la quiero mostrar a usted ahora. Para que Moisés hiciera un santuario semejante a aquel, vamos a acompañar en la palabra de Dios. En la Biblia Sagrada, ¿qué visión es esa? ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué modelo es ese? Vamos allí, vamos a ver. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y vamos a ver aquí cuál fue la visión que Dios dio a Moisés y qué modelo es ese que Dios dio a él para que él pudiera construir un santuario de la forma correcta. Dice aquí el Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. ¿Vio? Dios mostró a Moisés un santuario que existe en el cielo y le dijo, haz un santuario semejante a este. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, confirma este mensaje. Dice así, los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así Dios dio la visión del santuario a Moisés y le dijo, haz uno igual. Y Moisés hizo uno igual. ¿Cómo es ese santuario? Veamos algunos detalles del santuario. Toda esa construcción, los muebles, algunos detalles importantísimos, conforme Dios mostró a Moisés en aquella visión. Vamos a ver. Aquí en mi computador yo tengo mucha información que voy a mostrarle a usted, que usted podrá acompañar en la Biblia y también a través de las imágenes. El santuario que Dios pidió que Moisés hiciera debería tener un patio, el lugar santo y un lugar santísimo. Veamos de nuevo, un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el patio había dos objetos, un altar de sacrificios de animales y una vasija con agua o una fuente si usted quiere, una fuente con agua. Ahí entrando en el lugar santo tenía una mesa con 12 panes. Eran llamados panes de la proposición, panes hechos de la flor de la harina, sin levadura. Tenía una pila de 6 aquí y una pila de 6 aquí, 12 panes. Aún en el lugar santo tenía un candelero con 7 lámparas. Esas lámparas estaban encendidas de día y de noche, continuamente. Lo que hacía que aquellas lámparas se mantuvieran encendidas era aceite. Tenía también en el lugar santo un altar de incienso. Ese altar quedaba más o menos allí, cerca de la división al lugar santísimo, pero aún en el lugar santo, un altar de incienso. Después, pasando al lugar santísimo, había una cortina grande, un velo enorme. Esa cortina se llamaba velo. Ese velo era el que separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo había una gran arca, una gran caja, un gran arca de madera revestida de oro, y esa arca es conocida en la Biblia como arca del pacto o arca del testimonio. Allí estaba en el lugar santísimo. Dentro de esta arca, en el lugar santísimo, estaba el maná, la vara de Aarón que floreció,
y las 2 tablas de los 10 mandamientos. Eso estaba dentro del arca. Sobre el arca había una tapa, y esa tapa se llamaba propiciatorio. Y sobre la tapa había 2 ángeles, querubines, hechos de oro, así, uno inclinado hacia el otro, así. ¿Entendió? De esa manera, 2 ángeles sobre la tapa del arca, y ahí, en el medio de esos 2 ángeles, sobre el arca en el lugar santísimo, era exactamente allí que Dios se manifestaba una vez al año. Ese día que Dios se manifestaba era conocido como el día de la expiación. Era el día de la reconciliación, el día del juicio, el día del perdón, el día de la misericordia. Ese día de expiación, Dios se manifestaba allí, en el lugar santísimo sobre el arca, entre los 2 querubines. Esa manifestación de Dios allí era conocida como Shekinah. El Shekinah era la presencia de Dios, una nube de fuego con la presencia del Dios Todopoderoso. Todo eso que acabé de presentarle a usted está en Hebreos capítulo 9 del 1 al 7. Recordando que en lugar santo el sacerdote entraba y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. El sacerdote entraba en el lugar santo 2 veces al día y en el lugar santísimo el sumo sacerdote solo 1 vez en el año o al año. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Para qué aquel santuario? El santuario del Antiguo Testamento era como una escuela para enseñar al pueblo el plan de la salvación, porque antes de que Cristo muriera en la cruz, las personas no tenían esa referencia que nosotros tenemos hoy para obtener el perdón por la sangre de Cristo. Entonces, ellos tenían el santuario, y toda vez que cometían algún pecado, ellos debían tomar un cordero. El pecador llevaba el cordero hasta el patio del santuario. Allí él se arrodillaba, colocaba la mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados a Dios y transfería su culpa del pecado para el corderito. Después tomaba un cuchillo y cortaba el cuello del corderito, y aquel corderito moría en su lugar, y la sangre de él era usada allí en el santuario por el sacerdote. Y el sacerdote entonces, con su pulgar derecho, hacía impresiones digitales en las puntas del altar, y lo restante de la sangre lo vertía en el velo y derramaba en la base del altar. Levíticos 4, del 23, o mejor, del 27 al 30. Allí está la descripción de ese ritual, del santuario. Así el santuario funcionó durante muchos años antes de Cristo. Era una tienda móvil que ellos montaban y desmontaban, e hicieron eso más de 40 veces. Aproximadamente 41 veces montaron y desmontaron el santuario. Y así ellos hacían el ritual del santuario cada día durante todo el año. Cuando completaban un año haciendo todo eso, entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentar los pecados de todo el año a Dios. Dios se manifestaba y por su misericordia perdonaba los pecados del pueblo. Y ese día era el día de la purificación del santuario, era el día de la expiación, era el día del juicio. Y ahí ellos hacían toda la limpieza del santuario, cambiaban las cortinas, cambiaban los tapetes, limpiaban todo, toda aquella sangre, sacaban todo de allí y al año siguiente comenzaba todo de nuevo. Y así sucesivamente. ¿No es increíble todo eso? Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué significaba cada detalle del santuario? Primeramente, el santuario tenía 3 puertas. La primera puerta era de la calle para el patio. La segunda puerta era del patio para el lugar santo. La tercera puerta era del lugar santo para el lugar santísimo. Los judíos acostumbraban llamar a esas 3 puertas con los siguientes nombres. La de la calle para el patio la llamaban el camino. La del patio para el lugar santo la llamaban verdad, y la del lugar santo para el lugar santísimo la llamaban vida. Entonces era común hablar camino, verdad y vida. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él usó estas palabras refiriéndose a Él mismo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo claramente esto que acabé de mencionar. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vea, Jesús dice: soy el camino y la verdad y la vida, o sea, yo soy la puerta. Si usted va a Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9, Jesús dice: yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, hallará pastos. Confirmando ahí, las 3 puertas del santuario se aplicaban a Jesús. Aquí también en las ilustraciones, vea, el altar del sacrificio que había en el patio, que está en Levíticos 1, versículo 9, él simbolizaba, era el símbolo de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, como sacrificio a Dios. Efesios 5, versículo 2. Aún en el patio, aquella fuente con agua, Éxodo 30, 18, era el símbolo del Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Era el símbolo de la Biblia, la palabra de Dios, Efesios 5, 26. Y era el símbolo del bautismo, Juan 3, versículo 5. En el lugar santo, aquella mesa con 12 panes, el número 12, en Éxodo 25, 30, era el símbolo del pueblo, de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el pan sin levadura simbolizaba a Jesús, el pan de vida, Juan 6, 48. Recordando que no tenía levadura, porque la levadura era símbolo del pecado, y como Jesús nunca pecó, el pan tenía que ser sin levadura. Aún en el lugar santo había en el candelero con 7 lámparas, el número 7 representaba las 7 iglesias del Apocalipsis, Apocalipsis 1, versículo 20. Y eso está ligado a Éxodo 40, verso 24. Y la lámpara, la luz en sí, que estaba encendida de día y de noche, representaba a Jesús, la luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Todavía en el lugar santo, el altar de incienso, Éxodo 40, 26, esto era símbolo o representaba la oración de los santos, el culto a Dios. Está en Apocalipsis 5, versículo 3. En el lugar santo de los santos estaba el arca del testimonio, Éxodo 26, versículo 33. Sobre el propiciatorio era visible la presencia de Dios. ¿Qué representaban entonces? ¿Qué representaban los objetos que estaban dentro del arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El maná representaba el cuidado de Dios, que Dios proveerá. Dios cuida de nosotros y provee lo necesario para que usted y yo vivamos. La vara de Aarón representaba allí que Dios está en el control. Es Dios quien dirige a su iglesia, a su pueblo y nuestra vida. Es Dios quien está en el control de todo, inclusive de su vida. Allí estaban también las tablas de la ley. Las tablas de la ley representaban el amor y la justicia o el juicio final. Así, usted percibió que el corderito simbolizaba a Jesús. El sacerdote simbolizaba a Jesús. El sumo sacerdote simbolizaba a Jesús. Las 3 puertas simbolizaban a Jesús. El sacrificio era el sacrificio de Jesús. Todo lo que había en el santuario era símbolo de Jesús. Por eso, vean lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz, ya que todo representaba a Jesús, ya que todo era símbolo de Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Vamos a ver, acompáñeme aquí. En primer lugar, vamos a abrir la Biblia en Isaías 53 para que usted tenga la seguridad que todo en el santuario simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, Isaías capítulo 53, a partir del versículo 3. Con mucha solemnidad voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Vea, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja muda, delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca.
Juan el Bautista lo reconoció como Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús allí en el río Jordán, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Sí, todo el ritual del santuario apuntaba a Jesús. Así como el pecador confesaba los pecados y transfería su culpa al corderito, y el corderito moría, así también Jesús llevó sobre sí nuestras culpas, nuestros pecados. Todos los pecados Jesús llevó sobre sí, e infelizmente Jesús tuvo que morir. Pero felizmente Él murió, porque si Él no hubiese muerto, nosotros no seríamos salvos. Él llevó sobre sí nuestros pecados, como el corderito también en el Antiguo Testamento simbolizaba esto. Mi amigo, mi amiga, ahora que usted entendió muy bien eso, es necesario entender el último aspecto de todo esto. Aquí en San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 y en el versículo 51, aquí dice: «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron». O sea, cuando Jesús murió en la cruz, todo aquel ritual del santuario acabó. Todo aquel sistema de sacrificio de corderos del pasado perdieron su valor cuando Cristo murió en la cruz. Hoy, Jesús resucitó, o mejor, Él ya está resucitó en el tercer día, y hoy Él está en el cielo, a la derecha de Dios, en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por nosotros. ¿Qué espera entonces Dios de mí y de usted? Por favor, venga aquí, bien cerca. Quiero hablar algo muy importante con usted. Puede aproximarse aquí. Voy a decirle algo muy importante a usted. Venga. Veamos Apocalipsis 3:20. Dice el Señor: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Recuerda el santuario? Tenía 3 puertas. Jesús es la puerta, y Jesús ya abrió la puerta de la salvación para usted cuando murió en la cruz. Hoy, solo falta que usted le abra la puerta de su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Está cerrado o está abierto? Si él está abierto, felicitaciones. Pero si él está cerrado, ábralo ahora mismo. Entregue su vida a Jesús. Tome una decisión y Dios hará de usted la persona más feliz del mundo. En breve, Jesús va a volver y quiere llevarle a usted al reino de la eterna felicidad. Si usted desea abrir su corazón para Jesús hoy, entonces cierre sus ojos ahora y vamos a hacer una oración. Querido Dios, muchas gracias por el estudio de hoy. Muchas gracias porque Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, llevó sobre sí nuestros pecados y su capacidad para perdonar es mucho mayor que nuestra capacidad de pecar. Yo te entrego esta persona que está estudiando la Biblia conmigo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Hola amigos, ¿todo bien? Una vez más estamos juntos para el estudio de la Palabra de Dios. Hoy,
El juicio final. Recuerda que en el estudio anterior estudiamos sobre el santuario. Y ahí vimos que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, y después de 40 días, Él subió a los cielos. Así que Jesús subió al cielo. Él entró en el lugar santo del santuario celestial. Pero de acuerdo con una fecha profética, basada en Daniel 8, versículo 14, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y ahora, en este momento, Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros. Esta afirmación está en Hebreos 9 y versículo 24. Él comparece delante de Dios para interceder en nuestro favor. Ahora, ¿qué está haciendo Él exactamente ahora? Ahora Jesús está haciendo el trabajo ya del juicio, o sea, el juicio final ya comenzó y está dividido en 3 partes. ¿Sabe? Algunas iglesias hablan sobre el juicio, algunas músicas populares y hasta música campestre también hablan sobre el juicio, y existe un rezo que habla también sobre el juicio. Usted debe conocerlo. Voy a rezar un poco para usted. ¿Está bien? Bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿La conoce? Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos e está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a parar por ahí. El rezo continúa, pero voy a parar ahí. Usted conoce ese rezo, ¿no? Pues él dice que Jesús está a la derecha del Padre, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta aquí está todo bien. El problema es que el rezo, las músicas y muchas iglesias no explican cómo será el juicio. Y es justamente esa explicación que tendremos ahora en la palabra de Dios, en la Biblia. Vea lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En lo que me gustaría llamar su atención y destacar en este versículo es que todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Todos, ricos y pobres, reyes, gobernadores, presidentes, ministros, todos, personas blancas, personas negras, hombres, mujeres, personas de todos los niveles de la sociedad, de todos los tipos, de todas las posiciones, todos comparecerán en aquel día delante del tribunal de Cristo. O sea, en el juicio final, ningún alma escapará. Todos nosotros pasaremos revista delante de Dios. Y más, en ese juicio final no da para practicar soborno. O sea, si alguna persona es extremadamente rica y en la hora del juicio va a perder su salvación, y de repente ella resuelve hacer allí un soborno con Jesús y decir: Señor, ¿qué tal un cheque ahí? Un cheque especial para que me salves. ¿Sabe? Eso no existe. En el juicio de Dios, la justicia y el amor, y también la misericordia, triunfa. Estaría bien para la esfera humana. Para la esfera humana, como nosotros somos pecadores, llenos de defectos, puede suceder algún tipo ahí de soborno. Pero la verdad es que en el juicio de Dios, Dios es perfecto en todo lo que hace. Y si usted desea la salvación, es necesario prepararse a partir desde ahora, y debe saber que delante de Dios no hay ninguna injusticia, o sea, nadie será salvo injustamente y nadie se perderá injustamente. La palabra de Dios dice que todos nosotros iremos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Exactamente, ¿qué será juzgado por Dios? Acompáñeme en este pensamiento. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? En ese momento, involucrando a todas las personas, a todos los seres humanos. Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. Repito para usted, capítulo 12. Abra su Biblia ahí, yo estoy haciendo lo mismo aquí. Está bien aquí. Capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 14, el que dice:
Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todas las obras, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Venga aquí, acérquese. Aquí dice que Dios va a traer juicio a todas las obras. Puede acercarse más, venga más cerca. Mire, Dios va a traer al juicio todas las obras, y la palabra de Dios dice, hasta las que están escondidas. Dígame, ¿cuáles son las obras que nosotros acostumbramos a esconder? ¿Escondemos las buenas obras o las malas obras? Con certeza, las que nosotros más escondemos son las malas obras. Y ahí, ¿usted ya cometió algún pecado y lo escondió? ¿Existe algún pecado escondido en su vida que el pastor no sabe, que el líder de su iglesia no sabe, y que su familia no sabe, y que su marido no sabe, o su esposa tampoco sabe? ¿Alguna cosa que usted hizo y que después escondió, dejó escondido allí? ¿Sabe quién hizo eso en el pasado? Fue el rey David. El rey David practicó adulterio. Después mintió. Después mandó a matar al marido de aquella mujer y escondió ese pecado. Lo escondió durante mucho tiempo, hasta que un día el profeta Natán vino a visitarlo. Y al visitarlo, el profeta Natán le contó una historia, y después reveló a David que el pecado que él había escondido no estaba tan bien escondido, y ahí se cumple el texto de Jesús que dice, no hay nada encubierto que no sea descubierto, no hay nada oculto que no sea revelado. Y el profeta Natán miró a los ojos del rey David y le dijo, David, tú eres el hombre que cometió ese pecado. Y ahí David cayó de rodillas, arrepentido, confesó sus pecados a Dios y pidió perdón, y ese momento en que él se arrepintió está en el Salmo 51, cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El juicio final envuelve a todos, y Dios va a juzgar todas las obras, inclusive aquellos pecados escondidos. Hoy, usted sabrá cómo actuar, qué hacer, para que en la hora del juicio reciba la absolución, el perdón, la salvación. Entonces vamos a analizar juntos todos esos detalles y qué hacer, cómo actuar delante del juicio. ¿Está bien? Entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a saber detalles del juicio y a saber cómo debemos actuar. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme aquí. Aquí está. Aquí dice que Dios va a traer juicio a todas las obras. Piense un poco. Desde que usted nació hasta ahora, ¿cuántas palabras ya dijo? ¿Cuántos pasos ya dio? ¿Cuántos pecados usted ya practicó? ¿Cuántas cosas buenas usted ya hizo? ¿Qué fue lo que pasó en su vida desde su nacimiento hasta ahora? Si el juicio final terminara hoy para usted, ¿usted estaría salvo o perdido? ¿Usted estaría con la salvación garantizada? ¿Qué cree usted? Piense. Es lo siguiente, si usted está en duda, si alguna cosa le preocupa, entonces cálmese. Nosotros vamos ahora a analizar esos detalles del juicio final. Primeramente, ¿quién es quién en el juicio final? ¿Quién es quién? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado de defensa? ¿Quién es el abogado acusador? ¿Quiénes son los testigos? ¿Y quiénes son los acusados? ¿Y cuál es la ley usada por Dios como norma en el juicio final? Vamos a saber quién es quién. Eso está todo en la Biblia, y yo lo invito a usted para que me acompañe en estas lecturas y saber entonces el diagrama del juicio. ¿Quién es quién en el juicio final? Para que usted entienda muy bien eso, es preciso saber que el juicio está dividido en 3 fases. La primera fase está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Abra su Biblia, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Está aquí, vea. La primera fase del juicio dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Entendió? En ese versículo, o en esos 2 versículos, encontramos: llegó la hora del juicio. Entonces aquí tenemos la primera fase del juicio, que es el juicio actual, presente, que sucede ahora. La segunda fase del juicio
está aquí en Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo 4, aquí dice: Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí nosotros tenemos otra fase del juicio que ocurrirá durante los 1000 años. Y la tercera y última fase del juicio aparece aquí en San Mateo en el capítulo 25, Mateo 25, verso 31, hasta el 34, después el verso 41. Observe, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora sí, versículo 41 dice así: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendió? Aquí tenemos la descripción del juicio final en sus tres fases. La primera está sucediendo ahora, la segunda ocurrirá durante los 1000 años y la tercera sucederá después de los 1000 años. Es bueno que usted entienda que un milenio es un período de tiempo que está entre la vuelta de Jesús y cuando descienda a la ciudad santa. Esa descripción aparece en Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús vuelva, comienzan a contarse los 1000 años. Y cuando descienda del cielo la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, entonces estarán terminando los 1000 años. Entonces, ahora antes del milenio sucede la primera fase del juicio. Durante el milenio sucederá la segunda fase y después del milenio la tercera fase. Acompáñeme ahora y vamos a analizar algunos detalles de las tres fases y sabremos ahora quién es quién en el juicio final. Quién es el juez, quién es el abogado y así en adelante. ¿Está bien? Por favor, venga conmigo aquí para analizar juntos. Primeramente, las tres fases del juicio. Nosotros ya sabemos que Dios va a juzgar a todas las obras. A la primera fase vamos a llamarla de investigación. Juicio de investigación, aquella fase investigativa. La segunda fase la vamos a llamar juicio de comprobación. Y a la tercera la llamaremos juicio de ejecución. ¿Quedan claras las tres? Vamos de nuevo. Investigación, comprobación y ejecución. Son las tres fases. Recordando que la fase de investigación está sucediendo ahora y que la fase de comprobación ocurrirá durante los 1000 años y la tercera de ejecución ocurrirá después de los 1000 años. La pregunta, ¿quién es quién en el juicio final? Y tengo aquí el diagrama del juicio final. Primero, el juez. En la primera fase, ahora, es Dios. Está escrito en el Salmo 50, versículo 6. Allí dice que Dios es el juez. En la segunda fase durante el milenio, el juez ya no es Dios. Quiere decir, Dios estará allí, actuando también, pero además de Dios, los justos, los salvos. Durante el milenio, allí en el cielo, actuarán como jueces. Está aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, y 1 Corintios 6, versos 2 y 3, que dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, en la segunda fase, los justos serán jueces. Conforme dice Apocalipsis 20, verso 4, cuando dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces Dios dará autoridad de juzgar a un grupo de personas, y esas personas son los justos que fueron salvos y que estarán en el cielo durante el milenio. En la tercera fase del juicio, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo. Conforme dice Juan 5, versículo 22 y también 27. Allí dice: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, repitiendo, en la primera fase Dios es el juez, en la segunda fase los justos actuarán como jueces y en la tercera Jesús será el juez.
Ahora, ¿quién es el abogado defensor en la primera fase? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿qué tenemos aquí en el versículo? Dice así: Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces Jesús es nuestro abogado, defensor, hoy en la primera fase, ¿entendió? Dios es el juez y Jesús es el abogado en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿quién será el abogado? En la segunda fase, recuerda, durante el milenio, no habrá abogado defensor. Y en la tercera fase, después del milenio, tampoco habrá. O sea, nosotros solo tenemos abogado para defendernos ahora, en la primera fase. ¿Quién es el abogado de acusación o acusador en la primera fase del juicio? En la primera fase del juicio, el abogado acusador es Satanás. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Yo voy a leer ese texto para usted. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, el acusador es Satanás. En la segunda fase, ¿dónde estará el acusador? Apocalipsis 20, versículos 1, 2 y 3 dicen, allí los versículos dicen lo siguiente, que el acusador durante la segunda fase, él estará preso. Va a descender un ángel que tiene la llave del abismo y va a encadenar a Satanás por 1000 años. Entonces, en la segunda fase, el acusador estará preso. Y en la tercera fase, Satanás vuelve para acusar por un poco de tiempo, es lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20. Aquí dice claramente, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del milenio, en la tercera fase, Satanás vuelve como acusador, pero por poco tiempo. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Los testigos del juicio final son los ángeles. Apocalipsis 5, versículo 11. Los ángeles. En la primera, en la segunda y en la tercera fase, los ángeles son los testigos. ¿Y quiénes son los reos? Claro que los reos somos todos nosotros. No hay duda, pero en la primera fase del juicio, los que están siendo investigados, juzgados en ese proceso investigativo, son los cristianos, los justos, los hijos de Dios, conforme dice aquí, Primera de Pedro 4:17. Está aquí, Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿entendió? El juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia, por los cristianos, por los que sirven a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy, los cristianos están siendo juzgados. En la segunda fase del juicio durante el milenio, los impíos serán juzgados. La verdad, en la segunda fase del juicio, el juzgamiento es solo comprobación. Y en la tercera fase del juicio, todos oirán de Cristo la sentencia final. Los justos oirán de Cristo, venid benditos de mi Padre. Y los impíos oirán de Cristo, apartaos de mí para el fuego eterno. Y por último, la ley. ¿Cuál será la ley usada por Dios como norma para el juicio? Santiago, capítulo 2, del 10 al 13, dice que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley usada por Dios como norma para el juicio. Si los 10 mandamientos son usados por Dios como norma para el juicio, yo pregunto, ¿qué decir de aquellos que no aceptan la ley, que no aceptan los 10 mandamientos? ¿Cómo será el juzgamiento de ellos? Por eso, es importante entender no solamente el diagrama del juicio, sino también la vida de obediencia que Dios espera de nosotros.
Entonces, concluyendo este estudio, este pensamiento, entienda lo siguiente. En la primera fase del juicio, Dios es el juez. En la segunda fase, los justos. Y en la tercera fase, Jesús. En la primera fase, Jesús es el abogado. En la segunda y en la tercera, no habrá abogado de defensa. Y el acusador, en la primera fase, el diablo es el acusador. En la segunda fase, él estará preso. Y en la tercera, él vuelve como acusador. Los testigos son los ángeles en las tres fases. Los reos hoy son los justos y están siendo juzgados. En la segunda fase, los impíos. Y en la tercera, todos. La ley usada como norma para el juicio son los 10 mandamientos en las tres fases. Me gustaría cerrar el estudio llamando su atención al siguiente punto. Hoy, Cristo es su abogado y el mío, pero un día Él será nuestro juez. Entonces aproveche ahora, ya que Jesús está delante del Padre, intercediendo por mí y por usted. Aproveche esta oportunidad para arrodillarse y clamar la misericordia de Dios, para confesar sus pecados, para pedir perdón por los pecados pasados, por los pecados presentes, y también por aquellos que usted escondió en algún momento. Confiese todo a Dios. Si usted no recuerda ningún pecado, pida perdón por aquellos que usted no recuerda, y la misericordia de Dios estará sobre usted. Y tenga la seguridad absoluta que cuando llegue el momento final de la historia, si usted es fiel, confiesa sus pecados a Dios, pide perdón a Dios y los abandona, y anda en comunión con Jesús, con certeza, usted será vencedor y victorioso. Yo creo eso, y por eso lo invito ahora, ya que tomó esa decisión, a orar conmigo. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, porque tú, Señor Jesús, eres nuestro abogado, porque Jesús intercede por nosotros. Muchas gracias por saber también que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Cuando llegue el momento de la decisión final de nuestra vida, que nosotros podamos estar preparados. Yo te entrego a esta persona en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tan solo hay un lugar en el trono del vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno, rechazando al otro. Bendecirme ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Hola, ¿todo bien? Hoy vamos a hacer un estudio maravilloso sobre los libros del juicio, y este estudio estará basado en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. La palabra de Dios nos presenta el siguiente mensaje. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuegos procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos.
Mire qué texto increíble. Aquí nosotros tenemos la escena del juicio revelada a Daniel en una visión. El profeta Daniel vio tronos. Él vio un anciano de días, un tribunal. Después se sienta el tribunal y se abren los libros. Él también ve llamas de fuego, como dice aquí el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Por qué aparece fuego en la escena del juicio? Porque el fuego, él quema para destruir, o él quema para purificar. El juicio final es el que define su vida, o usted es purificado ahora por el fuego del Espíritu Santo para recibir la vida eterna, o entonces la persona que no se entrega a Jesús ahora y no es purificado ahora por el fuego de Dios, en aquel día será quemada en el fuego del infierno. Por eso aparece fuego aquí, en la escena del juicio. Y este mensaje de hoy, con certeza, es para purificar el suyo y mi corazón, con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aquí también aparece el anciano de días. Ese anciano de días es Dios. Aquí encontramos, además del anciano de días y el fuego, la expresión «el juez se sentó y los libros fueron abiertos». Los libros, en plural. ¿Cuántos libros son? La verdad, nosotros no sabemos cuántos libros son, pero está en plural, entonces es más de uno. Nosotros vamos a analizar por lo menos 3 hoy. 3 de esos libros que aparecen aquí en Daniel. Es importante también que usted entienda lo siguiente, que el libro aquí, que Dios usa en el juicio final, con certeza no es un libro como este de aquí, de papel y tinta. El sistema que Dios tiene para registrar los pecados y las obras en general, con certeza es un sistema mucho más avanzado que la tecnología que tenemos aquí en la Tierra. Imagine, un canal de televisión, cuando almacena sus informaciones, lo hace con una capacidad increíble. Los computadores, los chips, todas las máquinas consiguen almacenar textos, imágenes, sonido, videos, novelas, tantos programas que consiguen guardar en archivos. ¿Usted puede imaginar qué tipo de registro tiene Dios en el cielo? Con certeza el registro es mucho más avanzado de aquello que nosotros conocemos. La verdad, Dios realmente no necesita eso, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y es omnipotente, pero esos registros sirven para nosotros mismos. Por eso la palabra dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El primer libro que vamos a analizar es el llamado Libro de la Vida. Está aquí. Yo voy a leer con usted Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Está escrito, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el primer libro es el libro de la vida. Y dice la Biblia que solo podrá entrar en el cielo aquel que tiene el nombre registrado en el libro de la vida. Observe ahora Apocalipsis 20, a partir del versículo 11. Vea conmigo aquí. Está bien aquí. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Entendió? Entonces aquí tenemos la mención del libro de la vida. Y dice la Biblia, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y lo que se destaca es el libro de la vida. ¿Qué es lo que Dios anota en el libro de la vida? El libro de la vida es el lugar donde Dios registra el nombre de la persona que aceptó a Jesús como Salvador personal, que aceptó la verdad y que se bautizó. O sea, la persona que se entrega totalmente a Jesús, el nombre de ella va para este libro, llamado el libro de la vida del Cordero, y quien no tiene el nombre ahí, ¿para dónde va? Quien tiene el nombre va para el cielo, y quien no tiene el nombre en el libro de la vida, ¿para dónde va? Vea lo que dice el Apocalipsis 20, versículo 15. Dice así, atención, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Impresionante, ¿verdad?
Vea, quien tiene el nombre en el libro de la vida es candidato a la vida eterna, pero quien no tiene el nombre en el libro de la vida es candidato al fuego eterno. Entonces, yo le pregunto a usted, acérquese aquí, yo voy a hacerle una pregunta bien personal y bien importante a usted. ¿Su nombre ya está en el libro de la vida? ¿Su nombre ya fue registrado en el libro de la vida? Si usted tiene certeza que su nombre está en el libro de la vida, mis felicitaciones. Permanezca fiel. Pero si su nombre no está en el libro de la vida aún, o si usted tiene dudas, tenga certeza que en el estudio de hoy usted deberá tomar una decisión e inscribirse en el libro de la vida. Además, la gran noticia que yo tengo para darle ahora es que las inscripciones para tener el nombre en el libro de la vida están abiertas. ¿Entendió? Entonces divulgue eso por ahí. Las inscripciones están abiertas y su nombre puede ser registrado en el libro de la vida. Felicitaciones. El segundo libro está aquí en el libro de Malaquías. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Aquí encontramos el segundo libro. Dice así el Señor: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El segundo libro es el libro de la memoria. Y el tercer libro es llamado libro de la muerte, el libro de los pecados. Yo voy a leer sobre él aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Jeremías, puede abrir su Biblia ahí, capítulo 2, versículo 22. Está escrito así, bien aquí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, aquí está diciendo que existe un registro de pecados y que aun si la persona se lava con lejía, con cloro, con cualquier producto de higiene o producto de limpieza, el pecado continúa registrado delante de Dios. Entonces son 3 libros. Vamos ahora a analizar uno por uno los detalles. Acompáñeme. Nosotros vamos a mostrar algunas frases de la Biblia, algunos textos sagrados, para que usted entienda exactamente cómo funciona cada libro en el juicio final. Vamos entonces. El primer libro es el libro de la vida. Bien, libro de la vida. Entonces vamos a analizar aquí primeramente el libro de la vida. ¿El nombre de la persona va para el libro de la vida luego que ella nace? ¿O va para el libro de la vida cuando ella muere? ¿O va para el libro de la vida cuando la persona acepta a Jesús o cuando ella se bautiza? Respuesta: cuando la persona acepta a Jesús, acepta la verdad y se bautiza. Es en esta ocasión que el nombre de la persona va para el libro de la vida. Y es importante que usted sea bautizado en la iglesia verdadera, aquella que guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. El segundo libro es el libro de la memoria. El libro de la memoria es el libro de las buenas obras, donde Dios registra las obras buenas. ¿Cuáles son las obras que Dios registra en el libro de la memoria? Primero, toda tentación resistida. Mire qué bendición. Cuando usted resiste una tentación, Dios anota eso en el libro de la memoria. Segundo, todo mal vencido. Cuando usted vence definitivamente el mal, eso es registrado. Tercero, toda palabra de compasión. Cuando usted dirige palabras bondadosas y de compasión para alguien. Y cuarto, todo acto de sacrificio. Sacrificio para servir a Dios. Muchas veces es una dificultad muy grande. Eso Dios lo anota también. Todo sufrimiento soportado por amor a Jesús y más, toda lágrima derramada. Su sufrimiento, Dios anota en el libro de la memoria. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Dios ve todas las cosas y las registra en el libro de la memoria. El otro libro es el libro de la muerte. Ese es el libro de las malas obras, el libro de los pecados. ¿Qué es lo que Dios anota en esos libros o en este libro? Si usted lee aquí en San Mateo capítulo 12, es lo que voy a hacer ahora, San Mateo 12, versículo 36 y también 37, está escrito así. Vea el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Y él dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, hay un registro hasta de las palabras. Colocando en tópicos, ¿qué es lo que Dios registra en el libro de la muerte? Primero, toda palabra frívola. Segundo, toda mala palabra. Tercero, toda palabra mal dicha, dicha de forma mala. Cuarto, todo acto egoísta. Número 5, todo deber no cumplido. Mire, es serio eso. Y número 6, todo pecado secreto. ¿Sabe aquel pecado secreto que la persona practica y gusta de él? Yo acostumbro llamar a ese pecado pecadito acariciado. Es aquel que la persona sabe que es pecado, pero la persona gusta de él. Y de vez en cuando alimenta aquel pecado, lo acaricia, cuida de él y le da alimento a él. Cuidado, son esos pecados los que pueden impedir su salvación. Es decir, cualquier pecado, pero ese secreto es el más terrible. Por lo tanto, estas cosas Dios registra en el libro de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y en consecuencia, si la persona permanece ahí, ella perderá la salvación. Ahora, ¿cómo es que funciona todo eso, los 3 libros en el contexto del juicio final? ¿Vamos a analizar eso? Vamos, acompáñeme aquí para que entendamos cómo funcionan los 3 libros, el de la vida, el de la memoria y el de la muerte en el contexto del juicio final en la práctica. Venga conmigo, venga. La palabra de Dios habla sobre esos 3 libros y muestra sobre el juicio lo siguiente. En el juicio final, la primera cosa que se hace es observar el libro de la vida, mirar el libro de la vida. ¿El nombre está allí? Si el nombre está allí, significa que la persona se convirtió y aceptó a Jesús. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es ver la vida de la persona después del bautismo. Porque hay gente que se bautiza, está firme en la fe y después abandona todo. Entonces ahora es analizar la vida de la persona después de su conversión. Ahora vea, si la persona cometió 1000 pecados y se arrepintió de los 1000 y confesó uno a uno, aún después del bautismo, ahí yo pregunto, ¿ella está a salvo o es condenada? La respuesta es salva. ¿Por qué? Porque ella se arrepintió de todos sus pecados. ¿Comprendió? Así, mi amigo, de todo lo que estudiamos hasta ahora, lo más importante es tener el nombre en el libro de la vida. ¿Usted desea tener el nombre registrado en el libro de la vida? ¿Usted desea tener su nombre allí en el cielo? Entonces venga conmigo. Si usted desea que su nombre esté registrado en el libro de la vida, entonces ahora usted necesita tomar una decisión. Usted necesita ahora entregar su corazón a Jesús, porque Jesús está aquí. Jesús está aquí en este momento, tocando su vida, tocando su corazón. Y Él está ansioso, deseoso por escribir su nombre en el libro de la vida. Si usted desea tener su nombre en el libro de la vida, entonces abra su corazón y vamos a arrodillarnos ahora y pedir a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para hacer este milagro en su vida y en la mía. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por saber que existe el libro de la vida. Muchas gracias también por entender que en el juicio final, tú, Señor, usarás los registros de esos libros. Ahora, pedimos una bendición sobre esta persona que está estudiando la Biblia con nosotros y que tomó hoy esta decisión. Que esta decisión sea sellada por el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar
soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré, si conmigo permaneces, mi Dios. Hola amigos, ¿todo bien? Hoy vamos a estudiar sobre el cierre de la puerta de la gracia. Y por increíble que parezca, esa frase no aparece en la Biblia. ¿Usted sabía? Como tampoco aparece en la Biblia la palabra milenio y tampoco la palabra Trinidad. Y no es porque esas palabras no aparecen en la Biblia que estén equivocadas. Al contrario, ellas están correctas. El cierre de la puerta de la gracia es un asunto muy delicado, muy serio, muy importante. Aquí en Apocalipsis 3, versos 7 y 8, leemos así. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como usted puede apreciar, la palabra de Dios habla de una puerta abierta. La pregunta es, ¿qué es puerta? ¿Y qué es gracia? Tenemos que saber el significado de puerta y de gracia separadamente, para que entonces tengamos condiciones de entender el cierre de la puerta de la gracia. Primeramente, puerta. De acuerdo con la Biblia, puerta es una persona. Observe lo que está escrito en Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es ese personaje aquí? En el versículo 7 responde, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, por lo tanto la puerta es Jesús. ¿Entendió? La puerta es Jesús. Esa idea de la puerta viene del Antiguo Testamento. ¿Recuerda el estudio sobre el santuario? El santuario tenía 3 puertas. La puerta de la calle al patio, del patio para el lugar santo y del lugar santo para el lugar santísimo. Entonces aquellas 3 puertas tenían nombres, camino, verdad y vida. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo soy el camino, primera puerta, yo soy la verdad, segunda puerta, y yo soy la vida, tercera puerta. Y aquí en Juan 10, él entonces cierra el asunto, define el asunto diciendo, yo soy la puerta. Una vez yo estaba viajando por ahí, y vi un cartel que decía así, María, puerta del cielo. Y me quedé pensando, ¿será que María es la puerta del cielo? Claro que no es verdad eso, porque de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios, Jesús es la puerta. Él dijo, quien entre por mí será salvo. Quiere decir que sin Jesús, ninguna persona será salva. Entonces quedó claro que la puerta es Jesús. Ahora viene la otra pregunta. Si la puerta es Jesús, ¿qué es gracia? ¿Vamos a analizar lo que es gracia? Venga conmigo y vamos a estudiar juntos y saber lo que es gracia. Hoy en nuestros días usamos la palabra gracia en varios contextos y contextos bien diferentes. Vamos a analizar entonces lo que la Biblia dice sobre la gracia. La palabra gracia puede ser usada en el siguiente contexto. Usted se acerca a una persona y le pregunta ¿cuál es su gracia? Usted está preguntando cuál es su nombre. Entonces gracia ahí quiere decir nombre. Pero alguien puede preguntar así, ¿cuál es su nombre? Y alguien puede responder, mi nombre es Gracia. Gracia ahí puede ser nombre o entonces puede usar ese mismo término en otro contexto. Usted ve a una joven linda, un joven apuesto y usted dice así,
Esa chica es una gracia o muy bonita. Usted puede usar también en ese contexto, o entonces una persona a la que le gusta contar chistes y usted lo mira y le dice, no le hallé gracia. ¿Sí o no? Entonces gracia puede ser usado ahí en esos contextos. Pero al final de cuentas, ¿qué es gracia? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Veamos lo que dice aquí Efesios capítulo 2. Ese libro fue escrito por el apóstol San Pablo y el capítulo 2, versículo 8 responde nuestra pregunta. Está escrito bien aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vio? De acuerdo con la Biblia, gracia es un don de Dios, o sea, es un don inmerecido, algo que usted no merece. Así percibimos que la gracia es un don. Pero yo podría decir que gracia es un regalo de Dios. ¿Está bien? Un don o un regalo. Por ejemplo, ¿cuál fue el mayor regalo que Dios nos dio hasta hoy? Respuesta, Jesús. Jesús fue y siempre será el mayor y mejor de todos los regalos. Entonces concluimos lo siguiente. Puerta es Jesús y gracia también es Jesús. Una pregunta para su reflexión. ¿Usted es pecador? ¿Alguien ahí es pecador? Si usted es pecador, levante la mano. Ah, usted es pecador. Si usted es más pecador aún, levante la mano más alto aún. Entonces dígame ahora, bien rápido y bien firme, responda ahí. ¿Cuál es la paga del pecado? Eso. La paga del pecado es la muerte. Bueno, si usted es pecador y la paga del pecado es la muerte, entonces dígame, ¿por qué usted no murió aún? ¿Ya pensó en eso? ¿Sabe por qué usted no murió aún? Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Por eso usted está vivo. Entonces concluimos que Jesús es el mayor regalo de todos. Entonces, puerta es Jesús y gracia es Jesús. Por lo tanto, la puerta de la gracia es Jesús. Si la puerta de la gracia es Jesús, yo pregunto, ¿la puerta está abierta o cerrada? Respuesta, está abierta. ¿Y por qué la puerta está abierta? Porque Jesús está ahora en el cielo, a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Conforme dice Hebreos 9:24, mientras Jesús esté intercediendo por nosotros, significa que la puerta de la gracia estará abierta. ¿Y cuándo es que la puerta se va a cerrar? Es simple. Se va a cerrar cuando Jesús termine la intercesión en el santuario celestial. No se confunda. La puerta está abierta porque Jesús intercede. Y estará cerrada porque Jesús terminará su intercesión. Entonces vamos ahora, con bastantes detalles, a analizar un poco más profundamente este importante tema. Venga conmigo y vamos a analizar aquí en las imágenes que tengo para usted aquí en el computador. Y hablando aún de la puerta de la gracia y analizando los detalles, recapitulando un poco, Jesús es la puerta y solo podemos entrar en el cielo a través de Jesús. Gracia es un don inmerecido, o sea, un regalo, y Jesús es el mayor de todos los regalos. Si Cristo es la puerta y también la gracia, entonces podemos decir que mientras Él esté intercediendo por nosotros, la puerta de la gracia estará abierta. La puerta estará cerrada cuando Cristo diga, hecho está. Está terminado, acabó. Cuando Él diga hecho está, y deje de interceder por nosotros, allí en el santuario celestial, entonces ahí sí la puerta estará cerrada. Y atención, esto está por suceder. Por eso, es hora de tomar una decisión al lado de Jesús. Puerta abierta. La puerta de la gracia siempre estuvo abierta. En el jardín del Edén, la puerta se abrió para Adán y Eva. En el diluvio, la puerta se abrió a través de Noé en el arca. En la cruz, la puerta se abrió con Jesús. Donde abundó el pecado, superabundó la gracia, dice la palabra de Dios. La puerta está abierta aún. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hoy, la puerta de la gracia está abierta para todos. Aproveche.
La puerta de la gracia está abierta para los adventistas, para los católicos, para los pentecostales, para los espiritistas, para los evangélicos, para quien no tenga religión alguna. La puerta de la gracia está abierta para el bandido, para el asaltante. Está abierta también para los homosexuales, para las prostitutas, para las personas de bien, para todas las personas. La puerta de la gracia está abierta para todos, para usted y para mí. Si esa puerta está abierta hoy para nosotros, vamos a aprovechar. Vamos a entrar por ella, vamos a leer más la Biblia, orar más, frecuentar más la iglesia y tomar decisiones para seguir el camino correcto. ¿Usted no cree? Puerta cerrada. La puerta de la gracia se abrió allí en el Edén y también se cerró allá. O sea, en el Edén se abrió una puerta y también se cerró. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. En el diluvio, aquella misma puerta que se abrió un día se cerró. Y apenas 8 personas entraron y los demás quedaron allí afuera. En la cruz, la puerta se abrió, pero también la puerta se cerró. Mientras un ladrón aceptó, el otro ladrón no aceptó. La puerta se abrió para uno y se cerró para el otro. La puerta se cierra para quien muere. Toda vez que muere una persona, la puerta se cierra para ella. Pero habrá un día especial en que ocurrirá, de hecho, el cierre absoluto de la puerta de la gracia definitivamente. Cuando la puerta de la gracia se cierre, sucederán algunas cosas. Primeramente, Jesús saldrá del santuario. Segundo, terminará el juicio de investigación. Tercero, terminará la intercesión de Cristo en el cielo. Cuarto, habrá conmoción en el cielo. 5, el justo continúa justo y el impío continúa impío. Apocalipsis 22, versículo 11. Habrá un tiempo de angustia y habrá también una persecución contra los cristianos. El Espíritu Santo no va a actuar más en la conversión de los hombres, y muchos procurarán la palabra del Señor y no la hallarán. ¿Entendió? Ahora vamos a la parte principal de este estudio. Escuche, acompáñeme en un raciocinio ahora para que usted y yo podamos hoy salir de aquí con una decisión tomada al lado de aquel que es la puerta de la gracia, el Señor Jesús. Veamos. El Señor Jesús está tocando ya nuestro corazón, y yo tengo algo más para decirle ahora. Vea. Cuando se cierre la puerta de la gracia, es importante que usted entienda que esta es una acción doble. Envuelve a Jesús en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra. Cuando Jesús allá en el cielo diga así, está acabado, está terminado, está consumado, aquí en la tierra, el Espíritu Santo dirá, aquí también acabó. O sea, el cierre de la puerta es una obra que envuelve, una acción de Cristo allá en el cielo y una acción del Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque ninguna persona se convierte, ninguna persona es transformada sin el poder del Espíritu Santo. Entonces entienda, el cierre de la puerta de la gracia envuelve también el término de la obra del Espíritu Santo. Y eso que usted conoce y que yo conozco con aquella expresión, el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. ¿Ya oyó esa expresión? Esa expresión de que Él irá a retirarse de la tierra está ligada íntimamente a este asunto, al cierre de la puerta de la gracia. De acuerdo con Génesis capítulo 6, versículo 3, la palabra de Dios afirma, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es eso mismo, porque el Espíritu Santo va a llegar un momento en que Él va a dejar de interceder, va a dejar de tocar, va a dejar de trabajar, y ahí ese es el momento en que la puerta estará cerrada. Y justamente en ese instante, en que las personas irán a buscar la palabra de Dios por todas partes, correrán de un lado para otro, de un mar a otro mar, de norte a oriente, buscando la palabra del Señor, y no la hallarán. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. ¿Por qué van a buscar la palabra y no la hallarán? ¿Será que las Biblias van a desaparecer? ¿Será que ellas van a salir flotando así y desaparecer? Claro que no. ¿Por qué entonces buscarán la palabra de Dios y no la hallarán? Porque usted sabe, la palabra de Dios, la Biblia, solo es lo que es, solo tiene el valor que tiene por la presencia, por el trabajo y por el ministerio del Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo deje de actuar, el día en que el Espíritu Santo deje de tocar a las personas, entonces la Biblia no tendrá el poder que tiene ahora. Porque cuando el Espíritu Santo salga, yo pregunto, ¿quién es el que va a llevar a una persona a la conversión?
La persona podrá hasta tener una Biblia en la mano, pero sin el Espíritu Santo, amigo, la Biblia sola no hace nada. La Biblia es lo que es, convierte personas, transforma personas por el poder del Espíritu Santo. Sin Él, entonces la Biblia no puede hacer el trabajo sola, y sin Jesús intercediendo en el cielo, mucho menos. Por eso, es que Amós dice, buscarán la palabra de Jehová y no la hallarán. Mi amigo, cuando se cierra la puerta de la gracia, las personas que estén preparadas, entonces serán salvas para siempre. El justo continúa justo, pero aquellos que no tomen sus decisiones, entonces en aquella ocasión, ellos no podrán convertirse. El impío continúa impío. ¿Entiende? O sea, en el cierre de la puerta de la gracia, el pueblo de Dios estará sellado con el Espíritu Santo, mientras que los impíos serán dominados por Satanás. Conforme dice la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Ahí sí, ahí estará definido. Quien es salvo, muy bien, será salvo para siempre. Y quien no se salvó, estará perdido para siempre. Ahora, piense conmigo una cosa. La puerta de la gracia está abierta para todos, para mí y para usted. Pero existe además otra puerta. Una que es tan importante como esta, es aquella que está en Apocalipsis 3:20, cuando Jesús dijo, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo». ¿Qué puerta es esa? ¿Es la puerta de la gracia? No, es la puerta del corazón, amigo. «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Ahora usted ya percibió que muchas personas tienen el corazón cerrado, que tienen el corazón de piedra. Algunos tienen un corazón de hierro. Usted que me está viendo, tal vez usted ya ha hecho varios estudios bíblicos. Tal vez usted ya conoce bien la Biblia Sagrada. Tal vez ya tuvo oportunidades de tomar una decisión, pero no la tomó aún. ¿Por qué usted no la tomó aún? ¿Cuál es el problema? ¿Entiende? ¿Qué está sucediendo con usted? ¿Por qué su corazón no está abierto aún? ¿Por qué usted no tomó una decisión? ¿Usted cree que Jesús me colocó aquí porque yo no tengo qué hacer? ¿Y usted cree que Dios lo colocó a usted ahí también porque usted no tiene nada que hacer? Nada de eso. Lo que usted está haciendo es muy importante y lo que yo estoy haciendo es muy importante. Si Dios me colocó aquí, con usted, para estudiar la Biblia, es porque Dios tiene un plan para su vida. Entonces, ¿por qué usted no tomó una decisión? Además, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive usted? ¿Usted es cristiano o no? ¿Es miembro de alguna iglesia o aún no? ¿Qué pasa en su vida? ¿Por qué usted está aquí estudiando este tema conmigo hoy? ¿Cuáles son sus pensamientos, mi amigo? ¿Por qué usted está aún indeciso? Mire, Jesús le está dando la mayor oportunidad de su vida. La puerta de la gracia está abierta. Y ahora yo quiero saber, ¿será que tu corazón está abierto o está cerrado? Si tu corazón aún está cerrado, Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Jesús lo conoce a usted, sabe todo sobre usted, sabe detalles de su vida, detalles que nadie sabe. Y Él sabe exactamente por qué usted aún no tomó una decisión. Y Él también sabe que hoy usted tomará una decisión. Yo estoy aquí hablando con usted, y en mi pensamiento estoy llorando por usted. Yo tengo la seguridad de que Dios va a transformar su corazón, y usted será a partir de hoy un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura, y usted va a entrar por esa puerta. Yo tengo la seguridad absoluta que nosotros vamos a encontrarnos en el reino de la eterna felicidad. Loado sea el nombre de Jesús. ¿Es ese su deseo? Entonces ahora lo invito a usted a arrodillarse. Arrodíllese ahí. Si usted está en la iglesia, arrodíllese. Si usted está en su casa, hágalo. Si usted está en un pequeño grupo, haga eso en el grupo pequeño, donde usted esté. Arrodíllese ahora. Vamos a buscar a Dios. Vamos a arrodillarnos. Vamos a clamar a nuestro Dios y vamos a entregar nuestra vida totalmente a Él. Cierre sus ojos. Oh Dios Padre Todopoderoso, toda la honra, toda la gloria, loores y aleluya sean dados al nombre de Jesús. Gracias porque la puerta de la gracia está abierta. Gracias porque Jesús intercede por nosotros. Y en este instante, esta persona que está orando conmigo, Señor, está con su corazón abierto. Entra en la vida de él. Entra en el corazón de ella. Transforma la vida de esta persona y prepárala para la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
tiempo atrás recuerdo hoy la vieja forma de vivir con Jesús. Mi vida fue lo más bello con Jesús. Lo más bello ahora es que puedo volver a Él. Yo volveré, mi Dios, a amarte como ayer. Yo no puedo hoy sentirme muy bien caminando así, unido a ti. Yo podría estar 100 años y 1000 más. Yo volveré, mi Dios, a amarte como ayer. Hola amigos, ¿todo bien? Hoy vamos a estudiar sobre el secreto de la muerte. Este es un asunto que está implícito en el gran conflicto. O sea, en este gran conflicto entre el bien y el mal entra este punto doctrinal. ¿Qué sucede con una persona cuando muere? Esta es una pregunta que nunca va a acabar. ¿Y cuando una persona muere, sale alguna cosa de ella? ¿Sale un alma, un espíritu, un aliento, una entidad pensante? ¿Y cuando una persona muere, para dónde va? ¿Va para el cielo? ¿Va para el infierno? ¿Va al purgatorio? ¿Va al mundo de los espíritus? ¿Va al seno de Abraham? ¿A dónde va? ¿Será que la persona que muere vuelve en la noche y atormenta a aquel que está dormido allí? ¿Entendió? ¿Mueve la cortina? ¿Será que aquel que murió vuelve y se reencarna? ¿Será que una persona hoy puede haber sido un faraón de Egipto? ¿Será que una mosca puede haber sido pariente de alguien que vivió en Grecia y reencarnó en forma de una mosca? Cada historia, ¿no cree? Da hasta ganas de reír, porque son situaciones cómicas. Pero por increíble que parezca, existen muchas personas que creen así. ¿Qué sucede cuando uno muere? Bueno, yo nunca morí y usted tampoco nunca murió, entonces usted no sabe. Pero yo tengo aquí a una persona que ya murió y que está viva hoy, y vino aquí y nos va a contar lo que sucede cuando la persona muere. ¿Quiere saber quién es? Está aquí. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 1 a partir del versículo 12. El profeta tuvo una visión y dijo: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Vio? ¿Quién está aquí que ya murió y ahora está vivo? Es Jesucristo. Jesús murió, resucitó y está aquí hoy, vivo, delante de nosotros. Entonces Él sabe lo que sucede con la persona después que muere, y nosotros queremos saber de Él. Él nos va a explicar. Y lo que tengo en mis manos, y lo que usted tiene en sus manos ahí, es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y todo lo que leemos aquí es Jesús hablando con nosotros y enseñándonos sobre el secreto de la muerte.
Para saber lo que sucede con la persona después que muere, tiene que saber cómo ella fue creada, cuáles fueron los materiales usados en la creación. Vamos entonces a mostrar en la Biblia cuál fue el material o cuáles fueron los materiales que Dios usó para crear al hombre. Entonces, por favor, acompáñeme aquí. Yo tengo aquí en la palabra de Dios en el libro de Génesis, el primer libro, Génesis. Aquí tengo la mención de la creación. Génesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito así. Presta atención. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Entendió? El hombre pasó a ser un ser viviente. Observe que aquí no está escrito así. El hombre pasó a tener. No dice tener, dice ser. Es diferente una cosa de la otra, ¿o no? Ser y tener son diferentes, ¿o significan lo mismo? Claro que son diferentes. Entonces el hombre pasó a ser y no a tener. Por lo tanto, el hombre pasó a ser alma viviente y no a tener alma viviente. En otras palabras, yo soy un alma. Yo no tengo un alma. Usted es un alma. Usted no tiene un alma. ¿Ya vio aquella película Ghost del otro lado de la vida? Aquella película es contraria a lo que dice la Biblia, porque allí el personaje muere y sale un bulto de él como si fuese un alma. Y la impresión que la película deja es que sale el alma de la persona. Y muchas iglesias y predicadores y personas creen que cuando la persona muere sale un alma de ella. Cada uno es un alma, no tiene un alma. ¿Está claro eso? Ahora que usted tiene esa visión, vea y acompáñeme en este raciocinio. ¿Quién fue que dijo que el hombre era un alma? ¿Y quién fue que dijo que el hombre tiene un alma? La pregunta es, ¿el alma muere o no? Para que usted responda sí o no, tiene que recordar qué es un alma. Vea, el alma es un ser humano, es una persona. Yo puedo decir así, en mi iglesia tenía 400 almas. Yo me estoy refiriendo a 400 personas. Entonces no olvide, alma es una persona. Pregunto, ¿el alma muere o no? Aquí en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 y versículo 20, está escrito así. Yo voy a leer 18, verso 4 de Ezequiel. Ezequiel, está bien aquí, capítulo 18, listo, versículo 4. Aquí está. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 20 dice lo mismo. El alma que pecare, morirá. ¿El alma muere o no muere? Muere. ¿Por qué? Porque el alma es el ser humano. ¿Quién es el que peca? ¿No es el ser humano? Sí. Entonces el alma que peca, esa morirá. Como todos pecamos, todos nosotros estamos sujetos a la muerte. Eso es lo que Dios dice allí en el Génesis capítulo 2. Dios dice las dos primeras almas vivientes. La primera alma viviente fue Adán. La segunda alma viviente fue Eva. Dios les dijo, el día que comiereis del fruto, ciertamente moriréis. Fue eso lo que Dios dijo. Entonces Dios dijo que el alma muere. Ahora, ¿quién fue que dijo que el alma no muere? Si usted toma la Biblia y ve Génesis capítulo 3, versículo 4, y es lo que vamos a hacer ahora, vea quién inventó esa historia de que el alma no muere. Está escrito aquí, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Entonces, entendemos ahora, ¿quién fue que inventó esa doctrina de que el alma no muere, que muere el cuerpo pero no muere el alma? Esa idea viene de la serpiente, viene de Satanás. Esa es una idea espiritista porque, de acuerdo con la Biblia, el alma muere, porque el alma es una persona y la persona muere. Entonces el alma que peque, esa morirá. Fue Satanás que inventó esa historia de que el alma no muere. Y por causa de ese texto, de esa doctrina de Satanás, millares y millones de personas están engañadas sobre ese asunto. No se olvide que el alma que peque, esa morirá. El hombre es un alma. El hombre no tiene un alma. Es como el ejemplo de la luz. Lámpara más energía eléctrica es igual a luz.
polvo de la tierra más aliento de vida es igual a alma viviente, porque Dios hizo al hombre del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida. Ahora viene la pregunta, cuando la persona muere, ¿qué es lo que sucede realmente? Cuando la persona llega a la muerte, ¿qué es lo que sucede allí? Vamos a analizar juntos. Vamos a analizar lo que sucede cuando la persona muere. Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Está aquí, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así. Es versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Vio? Entonces, cuando una persona muere, da su último suspiro. Su último suspiro. ¿Qué es lo que sale de ella? Sale el aliento de vida, aquel aliento que Dios dio cuando lo creó. Sale el aliento y el cuerpo cae sin vida, y ese cuerpo va a la sepultura y vuelve a ser polvo. Como dice ahí en Génesis capítulo 3. Vea conmigo. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Entendió? Entonces, cuando la persona muere, sale el aliento de vida, y el cuerpo cae y vuelve a ser polvo. Y allí en Eclesiastés la Biblia es clara. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben cosa alguna. ¿Entendió? Cuando una persona está muerta ahí, todos lloramos porque nosotros sentimos tristeza por aquella persona. Es una separación definitiva. Por lo menos antes de la resurrección es una separación y un dolor muy fuerte. Por eso nosotros lloramos. Pero usted tiene que tener conciencia que aquel que está en el cajón no escucha más. No ve nada más. Si usted habla, grita, llora, le pide perdón, o lo que usted quiera hacerle a aquella persona que murió, no tiene efecto alguno. Si usted manda a hacer un culto por aquel que murió, no altera nada más. Si usted manda a rezar una misa del primer día, tampoco altera nada más. O sea, la persona que muere no sabe cosa alguna. Sale el aliento de vida y vuelve para Dios, y el cuerpo vuelve al polvo, se vuelve polvo otra vez. No sale ninguna alma, no sale ningún espíritu como si fuese una entidad pensante, no sale de dentro de la persona otro ser, como esa historia de que la persona apareció no sé dónde, bajo no sé dónde, habló por la boca de no sé quién, y el fulano de tal que recibe los espíritus, recibió el espíritu de quien ya murió, y pudo recrear su vida. Todo eso es antibíblico. La Biblia no habla y no enseña de esta manera. Lo que la Biblia enseña es que los vivos saben que han de morir y que los muertos no saben cosa alguna. En el libro de Job, nosotros encontramos algunas citas y una de ellas es que la persona que muere no vuelve a su casa y el lugar donde habita jamás lo conocerá. Y así, podemos tener la certeza, de acuerdo con la Biblia, que cuando la persona muere sabe a dónde va, para la sepultura. Y allí queda esperando el día de la resurrección. Toda persona que muere, o muere salva o muere perdida. Si esta persona muere salva, ella resucitará en el día de la venida de Jesús. Y si la persona muere perdida, ella resucitará solamente después de los 1000 años, conforme dice Juan 5, 28 y 29, y Apocalipsis 20, versículo 5. No hay otra posibilidad de que la persona muera y vaya inmediatamente al cielo. Eso no está en la Biblia. Ella muere y va a la sepultura. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, existe un engañador, aquel que dijo en el jardín del Edén, ciertamente no morirás. Entonces él es Satanás. Él aparece por ahí en forma de quien ya murió. Conforme dice 2 de Corintios 11, versículos 13, 14 y 15, dice que él es capaz hasta de transformarse en ángel de luz. Es por eso que algunas personas ven a alguien que ya murió, pero no es la persona que murió, porque aquel que murió no vuelve. Si se le aparece a alguien a usted que ya murió, esa entidad
no es su amigo ni su pariente. Es una ilusión, es un engaño de Satanás. Él es especialista en hacer eso para sustentar aquella mentira que él colocó allá en el jardín del Edén. ¿Quedó claro esto para usted? Creo que sí. Acompáñame aquí en otro raciocinio dentro de este mismo tema para que usted no tenga ninguna duda de que cuando la persona muere, ella va a la sepultura y allí queda aguardando el día de la resurrección. Vea, ya sabemos detalles al respecto de la muerte. La palabra infierno, en su idioma original, traducida, significa sepultura. Inclusive, el credo católico antiguo, ¿sabe cómo decía? Decía que Cristo descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Y en el credo moderno, eliminan la palabra infierno y colocan la expresión mansión de los muertos. Y ahí está claro también de qué infierno puede ser traducido como sepultura. ¿Está bien? Ahora vea, cuando una persona muere, sale el aliento y el cuerpo vuelve al polvo como era. ¿Entiende? Dios dijo, ciertamente morirás. El diablo dijo, ciertamente no morirás. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el diablo? Claro que Dios. Entonces crea en lo que Dios colocó. En Eclesiastés 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En ese caso, el espíritu ahí, su significado correcto, no es espíritu como entidad, sino espíritu como aliento de vida. Vea, porque los vivos saben que no han de morir, pero los muertos no saben cosa alguna, dice la palabra de Dios. El salmista dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día desaparecen sus pensamientos. Salmos 146, versos 2 y 3. Es más, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Salmos 117, versículo 17. Y hay mucho más. Podría citar aquí muchos textos hablando de este mismo asunto. La Biblia dice que solo uno es inmortal. Solamente Dios es inmortal. El hombre no es inmortal. Por eso todos nosotros estamos sujetos a la muerte. Yo quiero terminar leyendo para usted lo que dice Santiago capítulo 4. Abra su Biblia y vamos a ver Santiago aquí en el final de la Biblia, en el capítulo 4 y el versículo 14. Aproxímese bien y vamos a leer juntos y vamos a conversar. Está escrito claramente aquí en el capítulo 4, versículo 14. Vea, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mi amiga y mi amigo, nuestra vida es muy incierta. Hoy estamos vivos y mañana podemos estar muertos. Y como dice aquí, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se va. En la ciudad de Aparecida del Norte, conocí un hombre. Ese hombre fumaba. Le prediqué el Evangelio y después le hice llamados. Él aceptó algunas cosas, pero no tomó su decisión final. Un día hice un llamado más fuerte y él no quiso aceptar y yo dije, ¿y si usted muere? Él dijo, ¿yo? ¿Usted cree que voy a morir? Yo le dije, sí, creo. Creo que usted va a morir y yo también. ¿Por qué no toma una decisión hoy? Él dijo, no, yo soy muy joven aún, no voy a morir ahora, no voy a tomar mi decisión ahora. ¿Todo bien? El tiempo pasó. Un día él llegó a su casa 6 horas más tarde y dijo a su esposa, querida, voy a acostarme aquí en el sofá, voy a ver un poco de televisión, fumar un cigarro y si me duermo déjame aquí. Y más o menos a la medianoche, cuando te vayas a dormir, ahí me llamas e iré a dormir contigo. Está bien, dijo la esposa. Él se acostó allí, fumó su cigarro, vio un poco de televisión y luego le dio sueño. Cerca de las 11 horas de la noche, la esposa percibió que él estaba durmiendo tan profundamente que decidió no despertarlo. Fue allí, tomó un cobertor, lo cubrió y allí quedó él hasta medianoche. A la medianoche, cuando la esposa iba a acostarse, resolvió llamarlo. Y cuando lo fue a tocar y fue a llamar al marido,
Ella se asustó, él estaba frío, estaba duro.